Hoy es enero 4 del 2022. Damos gracias al Señor nuestro Dios y le damos la bienvenida al pastor Alan Amado desde Guatemala. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Bienvenido y bendíganos con la palabra que el Señor le ha entregado para nosotros en esta mañana. Amén, amén. Bendiciones, hermana Ileana. Bendiciones a amadas hermanas, hermanos que se toman este tiempo especial, porque es un tiempo especial cada vez que buscamos al Señor. No hay mejor cosa que buscar al Señor, estar en su presencia. Y uno de los pasajes muy conocidos, muy usado, es lo que el salmista David dijo una vez, ¿verdad? Es mejor o prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque al final es la presencia de Dios la que nos cambia, la que nos restaura, la que nos edifica, la que nos transforma. Entonces es allí donde debemos estar. Así que bienvenidas, bienvenidos al año 2022, ¿verdad? Normalmente el hombre siempre está esperando que un año nuevo venga, dadas las circunstancias que haya vivido, ¿verdad? Más cuando son unas circunstancias contrarias, unas circunstancias apremiantes, está esperando o está anhelando que un año nuevo venga, teniendo la certeza en su corazón que como que ese año nuevo va a traer una nueva esperanza, va a traer nueva visión, va a traer nuevas bendiciones y definitivamente no es malo estar esperando un cambio de año o que inicie un año y que termine una temporada. Pero al final, si algo debemos entender es que no es el cambio de año lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Porque si somos realistas, ¿cuánto tiempo en algún momento pasamos que esperábamos el inicio de un año y ese inicio de año se repetían muchas cosas y pasaba ese año y se repetían muchas cosas? Porque no es el cambio de año, no es el cambio de temporada lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas, sino es el cambio de nuestro corazón. Y ese cambio de nuestro corazón va a llevar o va a traer cambio de actitudes y cambio de conductas, cambio de acciones. Ese cambio de actitudes, de conductas y de acciones es la que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Les pongo un ejemplo así un tanto humano. El domingo, antier, fue la final acá de fútbol del Campeonato de Guatemala. Y de hecho, el pastor Carlitos comentó también, ¿verdad? El que todos conocen, Carlitos Ramos. Y estaban comunicaciones contra Malacateco y decíamos, durante los 90 minutos de ese partido, comunicaciones estuvo haciendo lo mismo, ¿verdad? Y lo mismo, jugó igual, todo eran centros y centros y centros y centros, y al final no campeonizó comunicaciones. Y el pastor Carlitos publicó algo bien certero, y él dijo, comunicaciones nos enseñan que cuando hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Y en la vida eso nos pasa. Seguimos haciendo lo mismo y queremos resultados diferentes. Decimos, ay, que venga el 2022, porque el 2022 va a ser diferente. El 2022 va a ser un año de victoria, el 2022 va a ser un año de conquista, el 2022 va a ser esto y lo otro. Pero si al final seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, si algo es importante entender, no es un cambio de año. No es un cambio de temporada, no es solamente una declaración profética o un decreto profético, que no es malo hacerlo. Al final esa palabra lo que hace es abrir el camino, abrir el camino en lo espiritual, pero junto con eso yo debo cambiar mi actitud y debo cambiar mi corazón. Ahora, con eso, yo quiero que vayamos y pueda acompañarme, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Si usted tiene su Biblia allí, Primera de Corintios 8:3, dice la palabra del Señor. Pero el que ama a Dios es conocido por él. Ahora, vea qué palabra tan gloriosa. Viene la palabra del Señor y dice, bueno, aquel que ama a Dios, Dios lo conoce a él. Y cuán importante, hermano, es ser conocidos por Dios. Porque ser conocidos por Dios va más allá de una relación de creador y de creación. Es entonces cuando la Biblia nos enseña que hemos pasado de creación a hijos de Dios. Es cuando somos conocidos. Ahora escúcheme.
Todos o la mayoría de personas en algún momento decimos es que yo amo a Dios. Es tan común escuchar, decir, repito, yo amo a Dios. Sin Dios yo soy nada. Dios es primero en mi vida. Ahora, ¿será que realmente amamos a Dios? ¿Será que realmente Dios es el primero en nuestra vida? Porque al final eso se va a evidenciar o se va a mostrar en nuestra vida. ¿Cómo? Porque al final nuestras palabras deben ser congruentes con nuestras acciones. Si yo digo que amo a Dios, yo lo voy a evidenciar, yo lo voy a demostrar. Toda la gente, todo el mundo dice, yo creo en Dios. Pero al final no se trata de decir yo creo en Dios, sino nosotros, usted y yo entendemos que cuando decimos que creemos en Dios es porque le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Él y lo hemos declarado como nuestro Señor y nuestro Salvador y estamos esforzándonos, haciendo nuestra parte de ir muriendo a nosotros mismos y de que Él crezca en nosotros. Eso es creer en Dios. Pero también el decir que amamos a Dios va íntimamente ligado con eso. La palabra del Señor, escúchame muy bien, dice, aquella persona que ama a Dios, Él le conoce. Este conocer es más que conocer de vista, como conocemos a un vecino, a un compañero de trabajo, e incluso a un hermano de la iglesia, e inclusive yo puedo decirle, va más allá de decir yo conozco a hermana Ileana o hermana Ileana, pues bueno, yo conozco al pastor Alan Amado, porque si nos preguntamos, ¿realmente yo conozco a hermana Ileana? Y sinceramente yo no la conozco. No tengo el gusto de conocerla personalmente, menos de decir, bueno, es que a hermana Ileana le gusta comer lasaña, por ponerle un ejemplo. Yo no sé cuál es su comida favorita. O sea, yo no sé cuál es su color favorito. Yo no sé si a ella le gustan los deportes. O sea, yo no puedo decir. Entonces, esa palabra conocer, de la que la Biblia me está hablando, repito, va más allá de conocer a alguien de vista. Yo acá tengo vecinos enfrente, yo los conozco, pero los conozco de vista. No conozco su corazón, no conozco sus intenciones, no conozco qué es lo que padece, no conozco qué es lo que sufre, no conozco cuáles son sus alegrías, no conozco cuáles son sus metas, sus sueños, sus anhelos. Y repito, esta palabra conocer viene del griego ginosko, que significa conocer, pero significa saber. Entonces, ese conocer es Dios sabe lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros necesitamos. Y de hecho, por eso la palabra del Señor así lo declara. ¿Verdad? Yo lo parafraseo y dice, bueno, o sea, Dios conoce cuáles son sus necesidades, porque Él las sabe, las conoce. La palabra conocer significa notar. Cuando usted en su congregación no conoce a nadie, o mejor dicho, no conoce a alguien, usted ni se da cuenta si llega o no llega a la iglesia. No nota que no está o no está. De repente, porque el pastor puede decir desde el púlpito, mire, vamos a orar por fulanito de tal, porque tiene un mes de no venir. Ay, no tiene. ¿Y quién es él? Se pregunta usted a veces, ¿verdad? Va a decir, la iglesia es grande, ¿verdad? ¿Y quién es él? Pero esa palabra notar es darse cuenta. Entonces, cuando la Biblia dice, el que ama a Dios, Dios lo conoce, Dios lo nota a usted, se da cuenta, o sea, usted es importante para él. Usted vale para él. También la palabra conocer es reconocer, es saber, es entender, es entender. Y si hablamos en cuestiones humanas, yo siempre he dicho, cuando conocemos la vida de la persona, la vida de una persona, entendemos, no justificamos, dicho sea de paso, entendemos por qué procede o actúa de tal manera. A veces nosotros los seres humanos somos bien ligeros para señalar, ¿verdad? Bien ligeros para levantar el dedo y decir, ese cómo actúa, ese lo que hace, ese cómo es con sus padres. Y ayer tuvimos una reunión con unos hermanos acá planificando actividades para damas, matrimonios y varones. Yo les decía, nuestra labor es enseñar a los hijos que deben honrar a padres y madres. O sea, esa es nuestra labor. Honra a padre y madre. Eso es lo que la Biblia me enseña. Pero a veces hay padres que cosechan mal porque fueron malos padres.
Entonces, cuando yo conozco la historia detrás de alguien, yo puedo entender, repito, no justifico. Dios no justifica a nadie. Dios no le, está bien, seguía haciendo lo malo, pero cuando conocemos la historia detrás de alguien, entendemos por qué actúa así. A veces entendemos por qué de repente es muy amargado, o a veces entendemos por qué es así muy frío, muy tosco, ¿verdad? O sea, no es cariñoso, no es expresivo, porque de repente en su niñez nadie fue expresivo y nadie fue cariñoso con él. Entonces, lo entendemos. Repito, no lo justificamos, porque cuando venimos a Cristo Jesús, Dios nos da todas las herramientas para poder cambiar nuestra vida. Ahora, le menciono todo eso, porque entonces cuando la Biblia dice que ese conocer es entender, o sea, Dios nos entiende. Por eso la palabra de Dios dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él nos entiende. Precisamente por eso es que Jesús, Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, y dice la Biblia que Él fue probado en todo, tentado en todo, a diferencia de nosotros que Él no pecó. Pero entonces por eso el que Él nos entiende, por eso es que su misericordia es tan grande, ¿sí? Que a veces estamos cayendo y a veces estamos fallando, y en Dios siempre hay una oportunidad. Ahora escúcheme muy bien. Para poder llegar a esa parte de que Dios me conozca, de que Dios me entienda, de que Dios me note, de que Dios me comprenda, debo tener en cuenta que la parte mía es amar a Dios. Ahora, amar a Dios, le decía, no es una confesión, o sea, ay, yo amo, porque yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Llega alguien, algún invitado y de repente en la iglesia, el pastor o el que está presidiendo el servicio dice, bienvenido, amigo, hermano, le amamos. Y yo digo, le amamos, pero si es primera vez que llega, o sea, si no tenemos una relación con él, a veces, esa es solamente una confesión, de repente para hacer sentir bien a la persona, para hacerla sentir bien recibida, o a veces ya por costumbre o que sea una muletilla en nosotros, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso en el matrimonio también. Nos pasa en la familia, a veces, te amo, le dice uno al cónyuge, y de repente se volvió una costumbre, una mera confesión. Y debemos entender que esta palabra de el que ama a Dios, ese que ama es aquel que tiene una estrecha relación con Dios. Es aquel que tiene una intimidad con Dios. Ese amar a alguien es lo que le decía, saber de repente cuáles son sus colores favoritos, sus gustos favoritos, qué le molesta, qué le alegra, qué le enoja, qué le entristece, qué hace que se le suba el apellido. Y a veces en el matrimonio somos especialistas en eso, ¿verdad? Y no voy a decir solo las mujeres, porque también los hombres somos algo así. De repente hay alguna diferencia. Ya sé qué es lo que le molesta a mi esposa. Le molesta que deje ahí los calcetines tirados. Por molestar los dejo ahí tirados. ¿Sabe por qué? Porque al final el amor, el amor ha hecho que nos conozcamos. Entonces veamos, para ir entendiendo. El que ama a Dios, Dios lo conoce. Que Dios nos conozca, ya entendimos eso. ¿Qué es eso? Pero yo quiero preguntarle ahora, porque esa pregunta me la hice yo a mí, ¿de verdad amo yo a Dios? Porque todos decimos, yo amo a Dios. En un tiempo de adoración y levantamos nuestra mano y decimos, Señor, yo te amo. Pero a veces eso es solamente una mera confesión, una mera declaración. Porque veamos lo que dice la palabra. Pero antes de irnos para allá, el amor se evidencia. Nadie puede decir que ama a alguien si no lo evidencia. Y la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros primero. Así dice la Biblia. No es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Ok, Dios lo evidenció y Dios, ay, yo amo a la humanidad, yo te amo. No, Él lo evidenció. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él no solo dijo, Él no solo dice que nos ama, Él evidencia, Él muestra el amor. Entonces la pregunta es,
La pregunta del $1,000,000 o las preguntas. Uno, ¿qué es amar al Señor? O, ¿de verdad amamos a Dios? Ahora veamos qué es lo que dice la palabra. Mateo 22:37 les dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y entendemos, este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es paso, pero el primero dice, amarás al Señor tu Dios. Ahora entendamos, acá está hablando de amar a Dios con nuestro ser integral, porque habla con nuestro corazón, y ese corazón nos está refiriendo al corazón de carne que tenemos aquí, se nos está refiriendo a nuestro espíritu. Y dice, y con toda tu alma, está refiriéndose lógicamente al alma, y el alma está dividida en tres partes que son emociones, voluntad e intelecto. Entonces, esas emociones es la que a veces nos gana, ¿verdad? Ay, yo amo a Dios, pero de repente cuando viene una adversidad, cuando viene un problema, a veces la gente hasta reniega de Dios. ¿Y por qué a mí? Si yo soy un siervo, si yo diezmo fielmente, si yo no le he fallado, si yo soy libre, ¿por qué a mí? Entonces las emociones le ganan. Está la voluntad, porque amar a Dios es no un sentimiento, sino es una decisión. En medio de la adversidad yo sigo amando a Dios. En medio de la prueba, en medio de la enfermedad, yo sigo amando a Dios. Porque veamos, hablemos en lo terrenal. Fácil es decir yo amo a mi esposa, o las hermanas, fácil es decir yo amo a mi esposo cuando todo está bien. ¿Sí? Cuando todo es bonanza, cuando él o ella es cariñoso, es cariñosa, cuando es atenta, atento, ahí es fácil decir yo lo amo. Pero que de repente cuando llega de un día de trabajo que fue un día fatal, y como seres humanos a veces no andamos viendo quién nos la debe, sino quién nos la paga, ¿verdad? Y llegamos a la casa y empezamos a explotar en la casa y hasta el chucho, hasta el perro resulta sufriendo. ¿Qué hay de esa parte? O sea, ay, ya no te soporto. ¿Qué hay de esa parte de amar? Porque en lo bueno podemos decir que amamos. Pero cuando viene la situación difícil, en las finanzas es igual. Cuando nos casamos hicimos un pacto de hacerte fiel en las buenas y en las malas, en las riquezas y en las pobrezas. Qué bonito es cuando nos vamos de crucero, cuando nos vamos a Miami, cuando nos vamos acá, cuando nos vamos aquí al puerto San José en Guatemala. Qué bonito. Pero ¿qué hay de repente cuando están esas crisis económicas que creo que la mayoría en algún momento pasamos? Que cuando a uno de hombre, vea, le comento algo, para uno de hombre, sexualidad, cuando hay crisis económica es bien frustrante. Nos frustra, nos lastima, porque entendemos que la labor nuestra es no mantener, no, la palabra no es mantener, no es sostener, es cubrir, es proteger nuestra familia. Pero que cuando hay una crisis económica y de repente la esposa de Job, ¿verdad? Bonita esposa, es que no servís como marido, mira, estamos aguantando hambre. ¿Qué hay de esos momentos? Decir que yo amo cuando todo está bien es fácil. Y lo mismo sucede con Dios. Nuestro amor debe ir más allá de una confesión. Estamos iniciando un nuevo año. La pregunta es, estamos esperando cosas nuevas, pero vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Veamos un ejemplo rápidamente en la palabra del Señor. El joven rico, ¿verdad? Que todos conocemos, ¿verdad? Aquel que se acercó a Dios y le dijo, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar el reino y la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y Jesús le dijo entonces, veamos, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía
a muchas posesiones. Veamos la posición de este joven. Le digo, no, yo ya lo cumplí todo. Honro padre y madre, no robo, no adultero, no he matado, etcétera. Entonces Jesús, conociendo el corazón, le dijo, ok, muy bien. Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, entendiendo esta palabra, dos cosas. Uno, Dios no está interesado en quitarnos nuestras posesiones. Hay tratos de Dios, ese es otro tema, pero la idea de Dios, la intención de Dios no es humillarnos, no es restregarnos la cara así en el suelo, en el lodo, en la tierra, y decir, tenés que depender de mí. No, 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 no. El Dios nuestro no es eso. ¿Sí? Por eso a mí uno de los cantos muy antiguos aquí en Guatemala, que la gente canta, es una basura soy yo, y pues, no, yo no soy una basura, yo valgo la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Que de lo vil y menospreciado Dios me escogió, es muy aparte para decir que yo sigo siendo una basura, Dios guarde, estoy menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Entonces Dios no me quiere humillar, Dios me quiere transformar. Y en algún momento esa transformación va a hacer que de repente me lleve por procesos duros y difíciles. Lo que decía hermana Ileana, el año pasado, en los últimos meses, el último semestre fue bien difícil para mí y para mi familia. Mi esposa se estaba muriendo en el carro, en carretera, un sinfín de cosas. Algún día le contaré el testimonio, el milagro de Dios. Y la otra parte que podemos ver en este joven es que aunque él haya dicho que él había cumplido todos los mandamientos, no cumplió el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no cumplía el segundo mandamiento, que dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo de ti mismo. ¿Por qué le digo que no lo cumplía? Porque él amó más las riquezas que a Dios. Y en pocas palabras no dijo, no, no, Jesús. O sea, es tanto lo que yo tengo. Me ha costado mi esfuerzo, me ha costado mi sacrificio, me ha costado desvelos. ¿Cómo me pides tú eso? Y si lo vemos en la otra parte, o sea, ¿cómo le voy a dar yo lo que a mí me ha costado? ¿Cómo se lo voy a dar a alguien que no conozco? Y nosotros a veces actuamos así en las finanzas, pero también con otras áreas. A veces Dios nos está pidiendo que demos lo que más amamos. A veces son nuestros berrinches, a veces son nuestros caprichos, a veces es nuestro apellido, a veces es un liderazgo. Sabe que hay gente en las iglesias que vive en pecado, pero que no busca ayuda y no busca administración por un liderazgo que tiene en la iglesia, porque es que, ¿qué van a decir? Que mi matrimonio está mal, pero si yo soy líder en la iglesia, si yo soy anciano, ¿no? Nos interesa más la opinión del hombre que lo que Dios dice de nosotros. Ahora veamos la contraparte. Abraham, cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único hijo. Usted, o sea, tal vez de repente usted y yo no podemos entender, la mayoría, el valor, la importancia y el significado que tenía Isaac para Abraham. Yo no sé si usted conoce a alguien, a alguna pareja que naturalmente era imposible que pudieran tener hijos. Y que Dios los bendijo con hijos a pura fe, a pura oración, y que aún en medio del dolor, porque miren, los que hemos tenido hijos no podemos entender en realidad lo que sufre una mujer, lo que sufre una pareja por no tener hijos. Y el esfuerzo, a veces se gastan sus ahorros buscando tratamientos y hacen de todo y oran y ayunan y claman y a veces hasta sufren burla. En estos tiempos todavía sufren burla, ¿sí? Vejámenes de la misma familia o mujeres que sufren vejámenes del esposo. Mire, yo conozco a una mujer que el esposo dice, es que sos inútil, ni un hijo me puedes dar. O sea, esos vejámenes, y cuando viene el tiempo de concepción y tener al hijo, o sea, eso es, o sea, no se puede describir. Y veamos a Abraham, él pasó por lo mismo. Ya viejo, recibió una promesa. Aunque cometieron sus errores, se rieron y todo lo que usted conoce, pero ya viejo él recibió una promesa y ya viejo tuvo a un hijo. La importancia, y no hablemos, no digamos ni siquiera culturalmente en ese entonces en el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que significaban los hijos, el tener hijos o el no tener hijos.
Entonces, lo que valía Isaac para Abraham y para Sarai era, utilizamos esa palabra, lo era todo. El cumplimiento de una promesa. El haber dicho, yo le creí a Dios. Y por haberle creído a Dios, recibí el milagro. Pero llega un momento en que Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham, la Biblia no explica mayor cosa, sin lugar a dudas, tuvo que haber habido dolor, ¿verdad? Uno no, ay, sí está bueno, llévate a mi hijo. No, Dios guarde. Si uno de padre da la vida por sus hijos, ¿verdad? Uno dice, no, que coman mis hijos, aunque no, y veamos si no es cierto, ¿sí? De repente, ay, comía en la casa, pero que el hijo quiere, va, ah, bueno, cómete mi panito, mi va, come, va, está bueno, va, con que comas vos, yo estoy feliz, y más las mamás, porque el amor de madre, de verdad, el amor de madre es excepcional. Uno de hombre a veces es mero feo, hermanos, pero las mamás. Hubo dolor en el corazón de Abraham, y eso probablemente sí, pero él obedeció y entregó. Y esa es la palabra clave que yo quiero que usted entienda. Si decimos que amamos a Dios, debemos entregarle lo que más amamos. Y lo que más amamos muchas veces no es bueno solamente. Porque a veces, escúchenme, el cristiano, porque le estoy hablando a cristianos, lo que más ama es ese pecadito que tiene ahí oculto. Sí, es los derechos que él dice que tiene. Sí, es eso que hace ahí a escondiditas y Dios, y sabe que Dios se lo está pidiendo y no lo suelta. Y de repente cada 31 de diciembre dice, ay no, Señor, este año te prometo dejar de ver pornografía, Señor, te prometo. Y viene un año y ese año vuelve a repetirse el ciclo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? No ama a Dios. Discúlpeme, aunque suene pesado, aunque suene así duro y abusivo. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre decir que yo no amo a Dios? Sí, Abraham mostró que amaba a Dios cuando entregó, aunque había dolor en su corazón, entregó a Isaac. El joven rico no, son muchas mis posesiones, como yo las voy a vender y las voy a dar a los pobres. Las riquezas estaban por encima de Dios y a veces nosotros mismos estamos por encima de Dios y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué las cosas no cambian? Sí, porque probablemente de verdad no amamos a Dios. Vamos rápidamente que me quedan unos minutos todavía. Otro ejemplo en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Salmos 97:10 dice, para terminar de reforzar lo que le mencionaba. Salmos 97:10 dice, los que amáis a Dios, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de las manos de los impíos. Y mire, esa parte a veces nos gusta mucho, ¿verdad? A veces solo hacemos declaraciones de la palabra, la parte que nos gusta o la parte que nos conviene, ¿verdad? Por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Y la Biblia no dice de nosotros. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y esa palabra temer no es tenerle miedo, sino es respetarlo como Dios. Ese temer va íntimamente ligado con este salmo que yo le acabo de leer, que dice, los que amáis a Dios, aborreced. Cuando yo digo que temo a Dios, que lo reverencio, que lo amo, que lo respeto, es cuando entonces, según el Salmo 97:10, yo aborrezco lo malo. La otra parte, qué bonita. Ay, sí, él guarda las almas de sus santos y libra de las manos de los impíos. Qué bonito es eso. Pero la primera parte es, si yo digo que amo a Dios, debo aborrecer el mal. La versión al día dice, el Señor ama a los que odian el mal. Y la versión castellana dice, los que amáis a Dios, abominad el mal. La palabra abominación dentro de algunas cuestiones es como producir vómito, ¿no? Y hay cristianos que se alegran en las cosas malas, ¿sí? En las injusticias, repito, en el pecado. Y a veces
nosotros como seres humanos dimensionamos qué es pecado grande y qué es pecado pequeño, ¿verdad? Y señalamos al adúltero, al fornicario, al borracho, al drogadicto, al estafador. Pero escúcheme, las consecuencias son las diferentes, pero delante de Dios pecado es pecado. Aquel cristiano que tiene la costumbre de mentir, tiene la mentira en la boca, ¿verdad? Y, ay, pastor, disculpe, vine tarde, es que había tráfico. No, llegó tarde porque se levantó tarde, porque se le hizo tarde, o qué sé yo, ¿me entiende? Entonces dice, el que ama a Dios aborrece el pecado, odia el pecado, el mal. En pocas palabras, el que ama a Dios no peca. Ahora sé, pero pastor, todos pecamos. Sí, cuando yo le hablo de no peca, es que no vive una vida de pecado. O sea, no peca adrede, pues. O sea, no medita, no planifica el pecado. Pecamos lastimosamente por naturaleza. Pecamos porque de repente se nos atravesó un carro y la reacción, ¿verdad? Yo sé que en algún momento pasa. Si usted no ha venido a Guatemala y no ha manejado aquí, de repente no me va a entender. Lo invito a que venga y se va a dar cuenta. Acá es una jungla eso. Los motoristas se atraviesan y todo. Pero no, entonces amar a Dios es ponerlo a Él en primer lugar, entregarle lo que yo más amo. 2, es aborrecer el mal. Número 3, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es amar a Dios? Guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos de Dios? Poner en práctica los mandamientos. En la Biblia hay estatutos, mandamientos y decretos. Otro día de repente hablamos de eso. Pero para que podamos entender qué es guardar, poner en práctica la palabra de Dios. Hablábamos de diezmos de ofrenda, ¿verdad? Que creo que ese es como un gancho al hígado para muchos cristianos, ¿verdad? Que le hablen de cualquier cosa, menos de diezmos de ofrendas. A veces de ofrendas y de diezmos no, ¿verdad? Y entonces uno que sí, que es del Antiguo Testamento, que es de la ley, sabe un sinfín de cosas. Pero el problema, sabe que el problema no es si es de la ley, del Antiguo, no, el problema es que le están tocando las finanzas a alguien. Entonces, ¿cuántos mensajes hemos escuchado de diezmos, de ofrendas, primicias, etcétera? Pero solo los escuchamos y no los llevamos a la práctica. Veamos cuántos mensajes hemos escuchado de amor, ¿sí? Y nos hablan del amor de Dios, pero a la hora de llevar a la práctica ese amor de Dios, nos olvidamos. Y sabe que el amor de Dios no es solo llevar alimento al necesitado, porque muchas veces lo hacemos, sino el amor a Dios es evidenciarlo llegando a aquel que probablemente le falló a Dios. Pero le decía, es que el hombre es tan fácil que se levante con el dedo y dice, mire, él era el líder de la iglesia y cayó en pecado. Ese no merece perdón de Dios, dice la gente todavía. ¿Y quién es uno para decir quién merece y quién no? Y no, cuando Pedro negó a Jesús, Jesús lo restauró. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sabe? Por eso la Biblia dice que debemos ser oidores, hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. El que ama a Dios guarda sus mandamientos, o sea, cumple su palabra, vive la palabra. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado de ser luz en medio de las tinieblas? Y a veces la gente ni sabe que alguien es cristiano porque es más tinieblas que la misma tiniebla. Matrimonios que no dan testimonio, que los vecinos oyen los gritos de los matrimonios que van a la iglesia. Sí, sos un desventurado, razón tenía mi mamá que no me casara con vos. Y los vecinos lo oyen. Pero el domingo sí bien arregladito para la iglesia. ¿Oh? El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y el último, Deuteronomio 30:20, en la primera parte. Amando a Jehová tu Dios,
atendiendo a su voz y siguiéndole a él. ¿Sabe qué es amar a Dios? Escuchar su voz. Y vamos otra vez, porque todo es lo mismo. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? Y queremos escuchar la voz de Dios que nos diga, hijo, sierva mía, dice el Señor, te voy a llevar a las naciones y te voy a usar poderosamente. Mi ungido, mi ungida, mi príncipe. Todos quieren escuchar esas palabras. Pero ¿qué de la palabra cuando Dios no usa a alguien más, sino él mismo habla a nuestro corazón? Hija, hijo, lo que estás haciendo, eso no es bueno. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no dejas de ser chismosa? Mira cuántos problemas has tenido por eso. ¿Por qué no dejas de malgastar tu dinero? ¿Por qué no dejas, discúlpeme, dejas de meterte en lo que no te importa con los vecinos, con el hermano en la iglesia? Deja de estar. Dios nos ha hablado. Ninguno de nosotros podemos decir que Dios no nos ha hablado. Pero cuando Dios nos habla, cerramos nuestros oídos. Amar a Dios, según la palabra, es escuchar su voz. Y vuelvo a poner un ejemplo terrenal, nuestra vida marital. Usted dice que ama a su esposa, a su esposo, escúchelo. Ah, ya vas a empezar vos con tus... Nada, ahorita no tengo tiempo, pero ya vas a... No escucho. Yo siempre digo, porque sacan pasajes así de contexto, ¿verdad? Porque escuchaste la voz de tu mujer, entonces no hay que oír a la mujer. La mujer no debe enseñar, no, sacan pasajes de, discúlpeme la expresión, se fuman unas sus revelaciones así meras feas. Pero las mujeres son muy sabias. Perdón, yo soy muy chapín para predicar. Pero las mujeres son muy sabias. ¿Sí? Las mujeres son muy sabias. Y a veces los hombres nos metemos en problemas porque no escuchamos la voz de nuestra esposa. No escuchamos con, ¿qué vas a saber vos? Pues a veces saben más ellas. O también al revés. Las mujeres no escuchan la voz de su esposo. Los matrimonios no piden consejo. A veces los pastores tenemos que ver, nos meten en problemas porque quieren que solucionemos sus problemas, pero no nos vinieron a preguntar, a pedir consejo, si de repente les iba a ver, ¿verdad? Monté un negocio y ya llegaron, pastor, ayúdenme, pero viniste a pedir consejo, no, ¿me entiende? Con Dios es lo mismo. Si amamos a Dios, escuchemos su voz. ¿Y sabe dónde escuchamos su voz? En lo que ustedes hacen todos los días, de 5 a 6:20 de la mañana. Esos tiempos de intimidad. No es fácil, porque de repente, por ejemplo, ya anoche nosotros nos dormimos como hoy en la madrugada, como a las 12:30, 1 de la mañana. No es fácil, porque el cuerpo se cansa. Pero cuando usted viene y dice, no, Señor, tú eres más importante que mi cansancio. Yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito que me hables. ¿Sabe qué le está diciendo? Señor, yo te amo y tú eres más importante que cualquier cosa. Y si tú me hablas, mi vida va a cambiar. Y termino con esto entonces. Por eso la palabra del Señor dice, el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Hace un par de años yo hice una publicación. Queremos vivir, debemos morir. El evangelio es locura a veces, ¿verdad? Yo quiero vivir, yo debo morir, pero morir a mí mismo. Y entonces viene la palabra y dice, no hay, en la versión Reina Valera 60 dice, no hay mayor amor, no hay amor más grande que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y trayéndolo al contexto del tema, decimos que amamos a Dios. Evidenciémoslo, poniendo nuestra vida y dando nuestra vida. ¿Sabe qué es eso? Morir a nosotros mismos. Lo que el apóstol dijo, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. O sea, que muera yo y que vivas tú. Lo que el apóstol dijo, ya no vivo yo,
sino Cristo vive en mí. Eso es amor. Eso es amar a Dios. No es una confesión. El amor se evidencia, dejando ya nuestros caprichos a un lado. Mire, el cristiano es bien, 2 minutos me quedan. El cristiano es bien berrinchudo. No sé si usted conoce cristianos berrinchudos. Ay, los cristianos adultos hacen más berrinches que los niños. Quieren hasta chantajear a Dios. Señor, si tú me das, yo te prometo. Si tú me sacas de esta deuda, yo te prometo servir. Hombre, no seamos así. No intentemos torcerle el brazo a Dios. Señor, yo he diezmado y tu palabra es, si por misericordia tenemos todo lo que tenemos. No digamos solamente amar a Dios. Que este 2022, hermanas, hermanos, de verdad sea un parteaguas en nuestra vida. Que este 2022 sea un año diferente, no porque yo declare, yo declaro, yo declaro, yo declaro, no. La palabra en lo espiritual abre camino, pero yo debo hacer la parte que a mí me corresponde, morir a mí mismo. ¿Por qué no decidimos eso este año? Usted se conoce más que nadie. Yo siempre he dicho, usted y yo podemos engañar a cualquiera, podemos engañar a todos, menos a 2 personas. Uno, no podemos engañar a Dios. Y 2, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Porque no este año decidimos aquellas cositas que sabemos que tenemos ahí escondiditas. Decirle, Señor, este año yo voy a cambiar. Este año, Señor, yo sí voy a ser un buen siervo. Ya no voy a ser irresponsable. Ya no voy a ser emocional. Que un mes estoy en sí y otro no, y luego me levanto y luego caigo, me levanto, porque mire, eso es algo que afecta a un Señor, ya no voy a ser emocional, voy a ser firme en lo que digo. Te voy a poner a ti verdaderamente en primer lugar. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Padre, quede sembrada en nuestro corazón y que pueda producir fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, pero que ninguno de nosotros nos quedemos sin llevar fruto. Que seamos como Josué, que no dejaba caer una sola palabra a tierra. Bendigo a mis hermanas, Señor, en este año 2022, que creo en mi corazón, veremos tu gloria. Veremos, Señor, tu gloria y tu mano. Aunque en el mundo diga calamidad, si tú estás con nosotros y nosotros estamos contigo, nosotros vamos a ver bendición. Aunque en el mundo se vea escasez y enfermedad, tú nos vas a sostener. Vamos a ver tu mano poderosa obrar a favor de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Alan, por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Realmente amamos a Dios, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. La pregunta es, ¿nos conoce Dios a nosotros? Wow, eso es tremendo. Y una de las cosas que el pastor Alan dijo es, si queremos ver resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. No se trata solamente de declarar, yo declaro, yo decreto, no es eso. Yo hago, yo voy, Amén, yo amén. busco, yo cedo, porque hay cosas que tenemos que entregarlas. Aquello que más, el orgullo, la vanidad, cuántas cosas, no sé, con lo que cada uno de nosotros estemos luchando, estemos pasando en este tiempo. Tenemos que morir al nosotros, gloria al Señor. Y algo que dijo el pastor es, ya no vamos a ser emocionales, estaremos firmes. Y el día de ayer nos hablaron y nos dijeron que el Señor ya no quiere más turistas, quiere hijos, quiere ciudadanos del reino. Amén. Así que hemos comenzado bien el año nuevo, gloria al Señor. Amén. Qué precioso y que el Señor nos está hablando. Y es que el que a Dios ama, si Dios te ama, a ti te va a corregir, porque el Padre a que aquel hijo ama, lo va a corregir. Y recibamos esa palabra con gozo, con alegría, no con enojo, porque aquí es donde podemos evidenciar el gran amor del Señor. Porque si Él Amén. viene, nos habla esta palabra, es porque Él sabe de qué tenemos necesidad.
Gloria al Señor. Gracias, pastor. Gracias por esa preciosa A palabra. ustedes, Bendecimos su gracias. vida, su casa, su Amén. familia, Amén. la Amén. congregación a donde ustedes están. Que este año realmente Dios sabemos que así como nos ha sostenido el año pasado, de igual Amén. manera, si nosotros le amamos, si nosotros obedecemos, Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero hay una condición para que Él esté con nosotros, porque Así muchas es. veces decimos, el Señor va a estar conmigo, sí, pero si guardamos sus Amén. mandamientos, Amén. ahí Así está es. la respuesta. Gloria al Señor. Le bendecimos, pastor. Gracias por esta preciosa Gracias, palabra.